7 de la mañana, 15 minutos. Esta mañana, atención, dos partidos, el Centro Democrático y Cambio Radical, se unen, Felipe, para pedirle al presidente Gustavo Petro, a su gabinete, a las bodegas en redes sociales, que no sigan hostigando más a la oposición. La última hostigada, la última acusada, es la senadora Paloma Valencia, a quien el presidente Petro, en un tono muy fuerte, le dice que ella fue cómplice de los falsos positivos. Así es, sí. No va a pasar. No va a pasar, ¿qué, Felipe? Que el presidente deje de amenazar y deje de estigmatizar y deje de soltar teorías sobre lo que él considera sus enemigos políticos. No le pidan peras al olmo, si lo ha hecho ya durante 3 largos años de gobierno, no va a dejar de hacerlo en los últimos 10 meses, Néstor. Yo también soy pesimista, Felipe, pero la esperanza es lo último que se pierde. El presidente Petro había hecho en algún momento un compromiso, recuerde usted, con la iglesia, ¿se acuerda? No, pero eso sí, bueno, no quiero decir que se limpió con ese compromiso. Reunión con los oyentes. Reunión que fue en la sede de la ¿se acuerda que estuvo en la reunión, que además llegó tarde, que además, según relató en ese momento Ricardo Ospina, porque tenía información de adentro, habló de lo divino y de lo humano y del golpe y del autogolpe, pero nada de desescalar los mensajes violentos. Ese fue un y a la intento media hora o a la hora ya estaba trinando en contra de alguien. Fue un intento que hizo Monseñor José Rueda para atemperar los ánimos. Estamos hablando de que el presidente le dijo a una candidata presidencial: usted fue cómplice del asesinato de 6.400 jóvenes. Como le dijo a Miguel Uribe, que era cómplice del abuelo que había metido preso a no sé cuántos millones de personas. Igualito, Néstor, es que no aprende. Néstor, mire, la izquierda colombiana... La izquierda colombiana fue víctima históricamente de persecución, de asesinato de sus grandes líderes, de sus líderes sociales y de sus dirigentes. Hoy creo que el Centro Democrático y los líderes de derecha son quienes están también en amenaza. Acabamos de entrevistar a un concejal que ha tenido 4 atentados, un concejal del Centro Democrático en Arauca por parte del ELN. Hace pocos meses vivimos la mayor tragedia política en los últimos tiempos y fue el magnicidio de un líder y un dirigente del Centro Democrático. Esa campaña de nos están matando que ha erigido la izquierda con justa causa, aplica para todos los sectores políticos y hoy aplica también para la derecha. El presidente Gustavo Petro tiene una enorme responsabilidad y es no permitir que se repita la historia. Con una diferencia, y es que aquí es el presidente de la República quien encabeza las acusaciones, que no es menor. 7 de la mañana, 18 minutos. Comunicado, les decía, del Centro Democrático y de Cambio Radical esta mañana. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, comunicado de Cambio Radical y del Centro Democrático publican el documento en el que aseguran que el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros adelantan acciones de persecución y ataques contra miembros de la oposición. En el documento citan el caso en el que el presidente Gustavo Petro aseguró que la senadora Paloma Valencia era cómplice de los 6.402 falsos positivos. Señala el comunicado, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático le exigen al presidente Petro que ponga fin a las calumnias, mentiras y difamaciones contra la oposición. Sus ataques no son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno que tienen al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica. Este pronunciamiento, Néstor, se da solo días antes de que se realice la cumbre de la oposición el próximo 15 de octubre. Ese día, los partidos van a fijar una posición conjunta sobre diferentes temas, entre ellos las reformas propuestas por el gobierno. Señala el comunicado al final: detenga el odio político que ya le costó la vida al senador Miguel Uribe y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales y dirigentes regionales. El más reciente es la emboscada de la que fue objeto el exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo. Mateo, gracias. Tan bravo que se pone el senador Iván Cepeda, Felipe, cuando le dicen que él es cómplice de las FARC. Y es el presidente Petro, desde la otra orilla, el que dice que sus opositores son cómplices de los falsos positivos. Senadora Paloma Valencia, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo cariñoso para ti, el equipo de Blue Radio y, por supuesto, a todos sus oyentes. Debo hacerle, pues, la primera pregunta que usted entenderá. ¿Usted fue cómplice de alguna manera de los falsos positivos, del asesinato de 6.400 jóvenes asesinados por cuenta de los falsos positivos?
Néstor, yo creo que nadie ha sido más categórico que yo, diciendo que los hombres de la fuerza pública que cometieron los delitos atroces de coger esos niños en Soacha y asesinarlos paguen con cárcel. Fue uno incluso de los argumentos con los que me puse al Acuerdo de La Habana, porque me parecía atroz que liberaran a quienes mancharon con sangre inocente los uniformes de la fuerza pública. Y esa es una posición que he tenido durante toda mi vida, que afortunadamente debe estar documentada en miles de declaraciones que he dado, no ahora en la política, sino cuando, por ejemplo, usted me invitaba a Hora 20 y escribía en el diario El Espectador: jamás he tolerado el uso de la violencia en contra de los civiles inermes e inocentes. Pero no solamente eso, el presidente Petro dice que yo soy cómplice, y yo me pregunto, ¿cómo sería yo cómplice desde la universidad? Yo por allá en el 2002 apenas estaba graduándome de la universidad, empecé a trabajar como profesora de la Universidad de los Andes, nada tuve que ver en ninguna acción del gobierno del presidente Uribe, al que he defendido desde los medios de comunicación, sin jamás haber trabajado en ese gobierno, que entre otras jamás se puede interpretar que el gobierno del presidente Uribe haya sido siquiera complaciente con los falsos positivos, Néstor, porque cuando empezó ese escándalo, usted recordará que salieron más de 15 generales de la República y altos mandos, que se pasaron las investigaciones a la justicia ordinaria y se procedió con toda contundencia contra quienes fueron culpables. Incluso hay quienes hoy en día lo acusan de haber destruido el fuero penal militar por haber llevado esos casos a la justicia ordinaria. De manera que no fui parte del gobierno Uribe, pero si hubiera sido, tampoco sería cómplice, porque ese fue un gobierno que actuó con toda contundencia contra los falsos positivos. A diferencia del gobierno Petro y de las conductas del presidente Petro, yo jamás he estado, senadora, en complacencia con ninguna violencia. El argumento de la presidencia de la República en los procesos judiciales, similares al que eventualmente vendría en su caso, cuando le ordenan rectificación al presidente por sus afirmaciones. Porque la senadora Paloma Valencia está anunciando demandas contra el presidente Gustavo Petro. Mire, y en ese sentido, el argumento de la presidencia es que no se le puede citar textualmente al presidente en sus afirmaciones porque son afirmaciones políticas y no literales. ¿Usted qué opina de esa defensa que intenta la presidencia de lo que dice el presidente Petro? Mira, yo creo que el presidente Petro es como esa gente que no tiene control sobre sí mismo, que dice cosas y va escribiendo cosas, como va decidiendo cosas y como va destruyendo el sistema de salud y como va destruyendo el sistema de vivienda y como ha venido destruyendo las finanzas públicas, todos los caprichos y todos los delirios en los que vive preso, pero eso no lo exime de sus responsabilidades como jefe de Estado. Yo creo que las cortes van a tener que ayudarnos a ponerle límites a un presidente que no se los pone y que es responsable de la violencia que está viviendo el país. Yo creo que uno no puede hoy decir que Gustavo Petro sea culpable del asesinato de Miguel Uribe, porque las investigaciones no tienen pruebas para decirlo, pero sí tenemos que decirlo claramente, es responsable. Con su discurso de odio, con haber nombrado en la dirección de inteligencia y en la dirección de protección miembros del M-19, que le negaron a Miguel Uribe en más de 40 oportunidades solicitudes de medidas de protección, que destruyeron la inteligencia de Colombia de tal manera que un magnicidio como el de Miguel ni siquiera se lo informaron. La información llegó a la Fiscalía General de la Nación, según parece, días antes, y no fueron capaces ni siquiera de avisarle a Miguel. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de este gobierno en torno a lo que está viviendo la oposición. Es que mire, no solo es el atentado ayer en Saravena, horas después se tomaron la alcaldía de Fortul, pero estamos hablando de que hace menos de 10 días mataron a un muchacho del Centro Democrático en el Urabá. Yo tengo varios amigos del Centro Democrático amenazados, asustados. Me dolió cuando llamé a hablar con la dirigencia de Arauca, a preguntarles cómo estaban, qué había pasado. Me dijeron, nos van a matar a todos. Y ese es el sentimiento que uno empieza a sentir de la dirigencia de nuestro partido en muchos lugares de Colombia, abandonados a su suerte, y pareciera que el gobierno está más cerquita y más comprometido con subir en las tarimas y abrazar y cambiar sombreros con la criminalidad que con la defensa de los opositores democráticos.
Sí, senadora Valencia, ¿cuál es la vía? ¿Qué es lo que viene por esta acusación que le hace el presidente Gustavo Petro? ¿Tutela, denuncia, rectificación? ¿Cuál es la vía que usted va a elegir para defender su nombre frente a esta acusación? Nosotros hemos mandado una rectificación al presidente que seguramente negará, como las ha negado todas, y presentaremos una tutela. Lo grave de todo esto, en el caso de Gustavo Petro, es que nadie estaba acostumbrado a tener un presidente que delinquía día de por medio. Y la Comisión de Acusaciones, que es un ente absolutamente inoperante, diseñado para proteger los presidentes, pues se ha convertido en una defensa de un presidente que ya delinque por gusto. Como lo decía Ricardo, a uno le contestan de la presidencia que es que él más o menos puede decir lo que quiera, implicarlo a uno en delitos, señalarlo a uno para generar odio. Vea, en mi caso no es solamente esto, la campaña de desprestigio que han hecho en mi contra, yendo por todos los municipios de Colombia diciéndoles que porque yo demandé la reforma pensional, yo le quiero quitar el subsidio a los adultos mayores viejos de este país. Nada más mentiroso y más ruin. El subsidio al adulto mayor está en la ley 100. La demanda de la pensional no toca el subsidio al adulto mayor. Pero eso van y se lo dicen para generar odio. Y ponen mi imagen en las manifestaciones multitudinarias financiadas con la plata de los colombianos en la Plaza de Bolívar para decirles, esta es la que le quiere quitar los subsidios a los viejos de este país. Encima de eso pone twitters diciendo que no entiende que exista gente como yo y uno sí se siente ya aquí francamente hostigado porque es que le acusan a uno de delitos, dicen mentiras a sabiendas de que son mentiras. Está muy bravo el presidente Petro porque yo digo que es una vergüenza para este país que él se vaya a otro país a pedir que el ejército de ese país desconozca a su presidente democráticamente elegido, y no cualquier país, los Estados Unidos. Y yo digo, este mismo señor es el que aquí casi hace un drama porque los alcaldes viajaron a pedir que no nos desertificaran. Yo pregunto, ¿qué pasaría el día que venga un presidente a Colombia a decirle al ejército que no obedezca a Petro? Yo creo que este es un señor que realmente está escalando la situación política y no solamente ya con una especie de delirio, sino con un peligro inminente para la vida de quienes lo enfrentamos. La senadora Paloma Valencia, que es precandidata presidencial. Una pregunta final, senadora Valencia. Este comunicado que acabamos de informar a los oyentes, lo firman el Centro Democrático y Cambio Radical. ¿Hay aquí alguna señal, algún guiño entre los dos partidos de oposición, Cambio Radical de Germán Vargas y el Centro Democrático del expresidente Uribe? Yo creo que hemos venido tratando de unirnos más, de trabajar más coordinadamente. Nosotros somos minorías en el Congreso de la República y frenar los proyectos del gobierno, enfrentarlo con toda esta violencia virtual y física de la que estamos siendo víctimas. Hay que recordar que el representante a la Cámara de Cambio Radical también fue víctima de un atentado en el departamento del Huila, y que la situación se nos ha vuelto muy difícil, pues exige que empecemos a trabajar coordinadamente. Como se ha anunciado, tendremos una cumbre de oposición para fijar agendas legislativas, para fijar estrategias de defensa de este país, porque aquí lo que sí tenemos claro, los de Cambio Radical y los del Centro Democrático, es que Colombia no cae, Néstor, que este país resiste y que aquí hay una oposición lista, a pesar de todas las amenazas, a pesar de toda la desfachatez de este gobierno, a seguir luchando por este país, porque Colombia se merece más y no vamos a permitir que un presidente mediocre, un presidente fracasado, un presidente que como no pudo gobernar, se dedica al incendio político, sea el que decida el destino de este país. Colombia puede más y estamos convencidos de que vamos a salir adelante, que vamos a derrotar el petrismo y que vamos a empezar a escribir una nueva historia para Colombia. 7:29 a.m. Senadora Paloma Valencia, gracias, le deseo un feliz día. Muchísimas gracias, Néstor. Un gran abrazo para todos. Gracias, muy amable. Felipe Paloma Valencia, que es el